Supercrack Estrella presenta el misterioso inventor austríaco que fabricó ovnis para los alemanes 1943 no murió. En estas imágenes históricas del Google Earth, podemos ver un ovni de los creados por Victor Schauberger, en el año 1943. Una prueba de que esta historia es real. Gran parte de los trabajos que realizó para Alemania en los años 40, fueron forzosos. De hecho, Victor Schauberger estuvo preso en Alemania durante un tiempo. Finalizada la guerra, los Estados Unidos capturó a Victor Schauberger, trabajando para ellos en estos ovnis, y en una máquina del tiempo para Canadá. Esta es la explicación de por qué hay tanto viajeros del tiempo en este país, o mejor dicho, por qué aparecen en fotografías de Canadá tantos viajeros del tiempo. Los Estados Unidos prometieron a cambio de sus trabajos ayudar al inventor Victor Schauberger a poder ir al planeta Aldebarán, que en realidad es otra dimensión. El señor Victor Schauberger no pudo cumplir su sueño de escapar al planeta Aldebarán, junto a Maria Orsic y la sociedad Brill, que escaparon hacia ese lugar en Noruega en el año 1945. Victor Schauberger no tuvo tiempo de llegar a Noruega y fue hecho preso en Berlín en 1945, 25 de septiembre de 1958, los Estados Unidos simuló la muerte de Victor Schauberger, y llevaron al señor Victor alrededor de las 3:20 de la madrugada del 3 de octubre de 1958, el tren de carga NUM 91 iba a toda velocidad a lo largo de la vía cerca de Monon, Indiana, en su camino a Indianápolis. Allí los esperaban unos ovnis que lo llevaron al planeta Aldebarán. Hay ciertas personas en nuestra historia que han logrado reunir a su alrededor infinidad de misterios y conspiraciones. Estos son los individuos que han creado todo tipo de conversaciones sobre milagros y maravillas, solo para desvanecerse en la historia y no dejar más que enigmas atrás. Uno de esos hombres fue un científico, pensador, filósofo e inventor que ideó teorías innovadoras sobre la tecnología, para luego ser empleado por los nazis para crear ovnis en funcionamiento real y luego desvanecerse en la historia de manera misteriosa. Victor Schauberger nació en Austria en 1885 y tenía una formación que no se podría equiparar de inmediato con alguien que más tarde desarrollaría tecnología similar a los ovnis. Creció en una familia de silvicultores, viviendo en una vasta franja de desierto remoto en Olsztyn, Alta Austria. Pasó gran parte de su juventud y años informativos atendiendo más de 10.000 hectáreas de tierra, y durante este tiempo constantemente en la naturaleza comenzó a hacer muchas observaciones que cambiarían profundamente su vida y su filosofía. En particular, quedó absolutamente fascinado por el agua, que veía como un organismo vivo por derecho propio, llamándola la sangre de la tierra y el origen de toda la vida. Se enfocaría especialmente en los muchos comportamientos del agua, como sus formas en espiral, vórtices, canales, corrientes, remolinos, entre otros. Estudiaría obsesivamente los movimientos y efectos del agua, pasando a formar muchas teorías e invenciones, como nuevos tipos innovadores de canales de troncos, su propio sistema de hidrodinámica, en el que creía que el vórtice de agua que se mueve hacia adentro y se retuerce podría aprovecharse para potencia y propulsión, y los comienzos de su nueva y revolucionaria idea de un nuevo tipo de motor que se basaría en implosiones en lugar de explosiones. Fue completamente autodidacta, nunca asistió a una formación universitaria formal. Sin embargo, pronto fue aclamado internacionalmente con algunas de sus ideas, patentes e invenciones, así como controversias. Criticó muchas de las invenciones disponibles en su época, pensando que trabajaban en contra de las leyes de la naturaleza y eran destructivas. En lugar de eso, abrazó la idea de que la humanidad y la naturaleza podrían vivir juntas mediante el uso de fuentes alternativas de poder, siendo su lema capieren und copieren, o comprender y copiar la naturaleza. Para él, muchos de los inventos de la humanidad estaban en desacuerdo con la naturaleza, y de hecho más tarde afirmaría que incluso la hélice era un invento defectuoso. Schauberger trató de poner sus ideas en práctica, llegando a una teoría elaborada de que los vórtices de agua podrían usarse para construirse unos sobre otros y producir fuerzas cada vez más grandes, que a su vez producirían una fuerza opuesta a la gravedad, esencialmente antigravedad, que él llamó diamagnetismo. Usó estas teorías para crear inventos tan fantásticos como una turbina de implosión de agua que aspiraba aire que giraba en espiral para alcanzar fuerzas enormes, una máquina que creaba una fuerza de succión comparable a un tifón para manipular la temperatura de una habitación, y un generador que creaba energía a partir del agua y el aire mediante tubos en espiral y chorros. Todo esto funcionó en sus principios de energía limpia y trabajo con la naturaleza, aparentemente creando poca o ninguna contaminación y completamente sustentable.
Puede parecer extraño que un promotor tan radical de la energía verde y el trabajo con la naturaleza atrajera la atención de los nazis, pero así lo hizo, y en el año 1934 se acercaron a él. En 1938, supuestamente, Julius Streicher, miembro del partido nazi, le ordenó que construyera una máquina voladora que pudiera utilizar un motor de vórtice que podría usarse en una nave en forma de disco que podría levitar, realizar maniobras precisas y moverse y acelerar a gran velocidad. Básicamente, querían que construyera una nave futurista antigravedad usando sus teorías, y dado que se trataba de los nazis, no tenía más remedio que ayudarlos, recibiendo una cantidad exorbitante de dinero en el proceso. En el año 1940, creó el primer prototipo de su ovni artificial, que se llamó Repulsine A, el cual utilizaba la fricción entre los vórtices y el aire circundante para forzar el aire hacia abajo para generar un efecto de elevación y propulsión general, más o menos produciendo una especie de mini tornado sobre el que cabalgaba la nave. Sin embargo, se encontró que el motor era inestable y que el ventilador dentro del dispositivo no podía girar tan rápido como se requería porque las aspas estaban desplazando demasiado aire. No se encontró ninguna forma de superar el problema de crear una energía de rotación más intensa en ese momento, y el dispositivo se consideró muy poco práctico. De hecho, durante las pruebas de la nave, aunque de hecho levitaba, era casi imposible de controlar o avanzar, por lo general tambaleándose fuera de control o incluso disparándose por el techo. Al parecer, el hecho de que Stauberger no produjera un prototipo funcional hizo que lo encarcelaran durante un tiempo, antes de quedar bajo el control de Heinrich Himmler. Después de esto, se vería obligado a trabajar en un nuevo tipo de mini submarino silencioso, así como a continuar trabajando en una nueva versión del dispositivo antigravedad, llamado Brill 7. Se desconoce hasta dónde avanzó Stauberger, cuando llegó el final de la Segunda Guerra Mundial y detuvo la investigación secreta de los nazis, con la mayor parte de su trabajo, prototipos y planes destruidos para evitar que cayeran en manos de los aliados. Los estadounidenses, sabiendo lo importante que había sido Stauberger para los alemanes, lo arrestaron y lo llevaron a los Estados Unidos, interrogándolo intensamente, pero nunca lograron sacarle mucha información. Los principios fundamentales que empleó Stauberger serían desarrollados más tarde por varios proyectos, incluido el Avro Canadá BZ-9 Avrocar, que era un avión VTOL desarrollado durante la era de la Guerra Fría, y otros. Stauberger trabajaría en una variedad de proyectos de tecnología de vórtices civiles, como generadores, tratamiento de agua y dispositivos de purificación de aire, antes de regresar a Austria el 25 de septiembre de 1958 casi sin un centavo, y murió 5 días después, llevándose a la tumba todos los secretos que tenía con él. Ha habido conspiraciones sobre él desde entonces, incluido el hecho de que su investigación se llevó a cabo mucho más de lo que se había dicho, tal vez incluso explicando muchos de los avistamientos de ovnis durante la Segunda Guerra Mundial, pero nadie lo sabe con certeza. Sigue siendo en muchos sentidos un espectro. Se desconoce la verdadera extensión de su trabajo y su investigación es misteriosa y muy discutida. Un avistamiento de una extraña actividad aérea por parte de la tripulación de un tren ferroviario en octubre de 1958 es definitivamente una de las noticias más intrigantes sobre ovnis que se han registrado. Sobre todo por el hecho de que el tren desde el que vieron el incidente iba a toda velocidad por las vías en ese momento, tirando de no menos de 56 vagones de tren detrás de ellos. Para ponerlo en perspectiva, se trata de más de media milla de coches. El incidente duraría más de una hora y se produciría en muchos kilómetros del ferrocarril de Indiana. El encuentro fue documentado por los 5 tripulantes a bordo y luego transmitido al investigador de ovnis, Frank Edwards. Es otro de los avistamientos intrigantes de la región central de Estados Unidos, y aunque es poco probable que ofrezca más información o revelaciones, es otro relato que vale la pena examinar, documentar y discutir, para evitar que tales relatos se pierdan en el vacío de la historia, y con ello, evidencia que puede ser contrainterrogada con relatos más contemporáneos, así como con los que están por venir. Alrededor de las 3:20 de la madrugada del 3 de octubre de 1958, el tren de carga número 91 iba a toda velocidad a lo largo de la vía cerca de Monon, Indiana. En su camino a Indianápolis, sería un viaje como ningún otro. El ingeniero Arrietman, el jefe de frenos, Morris Ott, y el bombero Cecil Bridge estaban en la cabina de la locomotora diésel. Otros 2 tripulantes del ferrocarril, el conductor, Ed Robinson, y el banderillero, Paul Sosbey, se encontraban más atrás en el furgón de cola.
El tren acababa de pasar por Wasco, Indiana, un lugar que Bridge describiría como una especie de encrucijada sin una ciudad real. Momentos más tarde, 4 extrañas y muy notables luces eran visibles en el cielo. Los hombres sabían que no eran estrellas mientras se movían, y además, se movían en una formación en V muy específica. Bridge describiría esta formación como si no tuviera luz delantera sino 2 alas con 2 luces en cada ala. Bridge cree que fue el primero de los hombres que vio las luces, los observó durante 15 segundos más o menos y luego alertó a los demás en el taxi. Mientras los otros 2 hombres enfocaban sus ojos en la pantalla de enfrente y por encima de ellos, las luces giraban hacia el oeste, llevándolos a través del camino del tren. El puente estimaba que las luces estaban aproximadamente a 1 milla por delante de ellos. También notaron lo lento que se movían alrededor de 50 millas por hora, como los describiría Bridge, 4 luces grandes, blancas y suaves. Los 3 hombres discutieron si los otros 2 hombres en el furgón de cola podrían estar al tanto de este extraño espectáculo aéreo. Ellos decidirían que probablemente no. Los hombres volvieron a llamar la atención sobre las luces. Detuvieron su movimiento momentáneamente antes de alejarse hacia el este, desapareciendo finalmente. Luego, unos momentos después, regresaron. Un retorno mucho más cercano. Esta vez, Bridge abrió la comunicación por radio con el vagón de cola para informar a los otros 2 miembros de la tripulación. Robinson contestaría. La conversación continuaría durante todo el incidente a medida que el tren salía de Wasco y se dirigía a Kirkland, Indiana. También tuvo conocimiento de la conversación el despachador de Lafayette, aunque no interrumpió los eventos. Como dice Bridge, los chicos del furgón de cola eran los que mejor veían las cosas. Sobre todo cuando bajaron por encima de todo el tren. Robinson recordaría que estaba en la cúpula mirando hacia adelante sobre el tren cuando la llamada de Bridge llegó por la radio desde el taxi. Robinson afirma que ya conocía las 4 bolas de luz, aunque no estaba seguro de lo que eran, y no sabía que eran algo extraño o inapropiado. Sin embargo, cuando las luces regresaban, se acercaban mucho más a los enormes trozos de metal en movimiento y precariamente conectados mientras corrían a lo largo de las pistas. Las luces entraban desde el sur hacia el tren que venía del norte. Flotarían solo un par de cientos de pies por encima del tren en movimiento. Robinson también notaría su, relativamente, lenta velocidad de tal vez 30 o 40 millas por hora. También comentaba que a pesar de que el tren de carga era bastante ruidoso, no recordaba haber oído ningún tipo de ruido del motor del avión. Era como si las luces fueran completamente silenciosas. Las luces eran definitivamente artesanías individuales, ya que Robinson recordaría que volaban sobre nosotros una tras otra. Su descripción era casi idéntica a la de Bridge. Ellos, según Robinson, eran cosas blancas grandes y redondas como luces fluorescentes y un poco borrosas en los bordes. Aumentar la velocidad, el brillo y los colores. Mientras cruzaban el tren, Robinson y Sosbey, también observando las extrañas luces, decidieron salir al exterior en la plataforma trasera del vehículo para tener una mejor vista. Cuando llegaron a la estrecha cornisa, las luces estaban muy lejos de ellos. De repente, se alejaron de las vías. Se dirigirían hacia el este y aumentarían su velocidad drásticamente. A medida que lo hacían, su brillo aumentaba, como si los 2 estuvieran vinculados. Robinson recordaría que se volvieron realmente brillantes y blancos y se estaban moviendo muy rápido. De vuelta en la cabina en la parte delantera del tren, Bridge y los otros 2 hombres también pudieron ver el repentino aumento de la velocidad y el brillo de los objetos. Bridge recordaría que se encendieron en secuencia y en orden de su posición en la procesión aérea. Luego, cambiaron de rumbo una vez más, y de nuevo, se dirigían hacia el tren en movimiento. Al pasar por encima de ellos, los objetos volvieron a aumentar su brillo y lo hicieron en secuencia. Seguirían pasando por encima de ellos. Sin embargo, al hacerlo, las luces cambiaron de color cuando su resplandor aumentó. En vez de una luz blanca brillante y brillante, en vez de eso, se tornaban en una especie de amarillo, luego anaranjado cuando iban muy despacio, un rey de la naranja sucia. En la parte trasera del tren, Robinson y Sosbey ya no podían ver las luces. Robinson, sin embargo, permanecería en comunicación con Bridge. De repente, las luces se hicieron visibles para los 2 hombres, lo que llevó a Robinson a la conclusión de que deben habernos rodeado. Las luces se dirigían directamente hacia el tren desde atrás, muy bajo y mucho más rápido. La menor altitud permitió a los 2 hombres ver los objetos detrás de las luces. Un intento de comunicación.
Robinson recordaría que, desde su posición en la parte trasera del tren, podían ver que las luces eran redondas, forma circular en la parte inferior. Él estimaba que cada objeto tenía alrededor de 40 pies de ancho y tal vez 10 pies de espesor. Ambos grupos de hombres usaban sus linternas en un intento de señalar o comunicarse con los objetos misteriosos. Se desconoce si los objetos que se acercaban al tren eran el resultado del uso de las linternas por parte de los hombres o no. El puente decía: no nos devolvieron las luces. Robinson, sin embargo, en la parte trasera del tren, tenía acceso a una linterna de gas sellado que lanza un gas bastante bueno desde muy lejos. Cuando los objetos llegaban al tren en movimiento, bajos y por detrás, Robinson se armaba con la linterna de alta resistencia y la encendía. Su rayo se parecía mucho a un rayo láser blanco que se extendía, y lo que es más, tuvo ese efecto. Ante el resplandor de la linterna que golpeaba a las embarcaciones, saltaban del lado del rayo, preguntándose si el movimiento era una coincidencia o no. Robinson volvió a dirigir la luz hacia ellos. Una vez más, se apartaron del camino. Recordaría más tarde que actuaron como si no les importara en absoluto esa luz. Las luces se mantendrían a una distancia considerable después de eso. En el momento en que cambiaron en Frankfurt, simplemente flotaban sobre las vías. Cuando el tren salió de la estación, las luces siguieron durante varios kilómetros más antes de que finalmente se despegaran hacia el noreste. En total, desde la primera vez que la tripulación se fijó en ellos hasta el momento en que desaparecieron, a unas 40 millas de Indianápolis, habían pasado más de 70 minutos. ¿Coincidencia? ¿O una intercepción intencionada? El relato de este extraño viaje en tren de 1958 fue recopilado por el investigador de ovnis, Frank Edwards. Vendría de cada uno de los 5 hombres presentes, con Robinson y Bridges como principales fuentes de información. Lo que podrían haber sido las 4 luces sigue abierto al debate. Sabemos que eran embarcaciones individuales debido al cambio de formación, pero sobre todo por la forma en que se acercaban al tren una a una. Robinson también recordaría poder ver una forma redondeada a la que la luz era solo una parte. Esencialmente, está describiendo un disco volador. Tal vez lo más interesante, sin embargo, son los recuerdos de cómo las luces cambiarían de color cuanto más rápido o más lento fueran. Este es un detalle que a menudo aparece en los avistamientos de ovnis, tanto es así, que algunos investigadores sugieren un vínculo definitivo entre tales detalles. También vale la pena tener en cuenta, en el momento del avistamiento a finales de la década de 1950, entonces, detalle trivial realmente no habría tenido tanto peso como ahora. Tal vez esto nos permita tratar el incidente como auténtico y creíble. Si aceptamos entonces, por el bien del argumento, que el incidente ocurrió de la forma en que los 5 hombres reclamaban, ¿qué era exactamente lo que seguía al tren esa noche? ¿Era una nave alienígena? ¿O podría haber sido un vehículo militar secreto? ¿Y por qué? ¿Fue una mera coincidencia que el tren pasara por la misma ruta que las misteriosas luces voladoras? ¿O fue planeada la interceptación? Si es así, ¿por qué? Después de todo, no hubo interacción entre los dos. Además de los brillantes rayos de la linterna de alta resistencia, ¿pudo haberse recuperado algo sin que la tripulación lo supiera? ¿Algo que ni siquiera sabían que llevaban? Está claro que eso que llevaban en el tren era al señor Victor Schauberger. Él estaba dentro del tren, el inventor de los ovnis, el señor Victor Schauberger. Ferrocarril Monón se encargaría de llevar a Victor Schauberger al encuentro con los ovnis del planeta Aldebarán. Maria Orsic fue una medium reconocida a comienzos del siglo XX y supuesta líder de la sociedad Brill. Es posible que esta mujer, junto a su sociedad, hubiese otorgado tecnología extraterrestre a los nazis. Maria Orsic, mejor conocida como Maria Orsic, nació el 31 de octubre de 1895 en Zagreb. Su padre era croata y su madre alemana de Viena. Orsic era altamente reconocida por su belleza, que superaba a la de cualquier famosa. La primera mención que se hace de ella fue en 1967, por Bergier y Pauwels, en el libro Aufbrüchen dritte Jahrtausend, von der Zukunft der fantastischen Vernunft. María pronto se hizo adepta al movimiento nacional alemán y en 1919, se mudó a Múnich junto a su prometido. Es ahí donde comienza toda la red de teorías e historias que rodean a esta misteriosa mujer, Maria Orsic y los mensajes extraterrestres. Una vez llegó Múnich, Maria Orsic contactó con la sociedad Thule. Sin embargo, sus intenciones eran mucho mayores. Junto a otra medium de la zona llamada Traute A, y otros conocidos, formaron su propia sociedad, la Sociedad Brill.
Todos los miembros eran mujeres jóvenes, todas y cada una de ellas se oponían reaciamente a la moda de llevar el cabello corto, común en esa época. De hecho, María y Traute tenían el cabello sumamente largo, la primera rubia y la segunda castaña, además, usaban largas colas de caballo, un peinado extraño para la época. Este peinado se volvió característico en todos los miembros de la sociedad Brill. Obviamente, las teorías sugieren que esto no era un simple capricho. Sus melenas actuaban de manera cósmica, una especie de antena para recibir mensajes de otros mundos. Obviamente, en público, recogían sus grandes melenas, ocultándolos en sombreros y otras prendas. Su símbolo o insignia era la Brillerinen, un disco dividido en dos en representación a María Orsic y a Sigrune, una valquiria e hija de Wotan, una deidad nórdica. En diciembre de 1919, una pequeña cabaña se alquiló en Berchtesgaden. Allí se reunieron representantes de la sociedad Brill, Thule y Men of the Black Stone, o DHBSS, según sus siglas en alemán. Es ahí donde María Orsic reveló que había recibido mensajes extraterrestres en una escritura que llamó templario germánico. Aseguró que no conocía el lenguaje, pero el mensaje tenía información técnica para construir una máquina voladora. Archivos de la sociedad Brill, encontrados posteriormente, revelaron que Orsic afirmaba que estos mensajes provenían de Aldebarán, a unos 68 años luz de distancia. La sociedad Brill. La sociedad Brill estaba conformada por mediums mujeres. La sociedad creada por María Orsic no era solo un grupo de apoyo al Partido Nacionalista. Documentos revelaron que se enseñaban a despertar, lo que ellos llamaban, la energía Brill. Esta energía era más fuerte en mujeres de cabello largo, ya que a través de él concentraba energía magnética de la Tierra al cerebro. Por esa razón, creían que sus grandes colas de caballo eran antenas cósmicas, capaces de recibir mensajes del espacio. Se encontraron decenas de archivos de los trances telepáticos de María Orsic, uno de ellos, redactado con un lenguaje desconocido, gracias a personajes de un grupo llamado Panbabilónicos, el cual fue cercano a la sociedad Thule en su momento. Se pudo saber que el idioma era antiguo sumerio. Así se consiguió descifrar el mensaje y las extrañas imágenes de la nave circular que apareció en diferentes documentos. Se cree que por falta de financiación, el proyecto de esta nave se retrasó hasta 3 años en comenzar. En 1922, supuestamente, varias partes se fabricaron de forma independiente en fábricas financiadas por las sociedades, los Suni. Durante el trance, Orsic contactó con unos seres de Aldebarán. A finales del 24, María Orsic se reunió con Rudolf Hess y Rudolf von Sebottendorf, fundador de la sociedad Thule. Sebottendorf quería comunicarse con Dietrich Eckart, quien había fallecido el año anterior. Este personaje tradujo obras de Henrik Ibsen al alemán. Hess declaró que durante la invocación, se sintió incómodo al ver a Orsic retorcerse de forma anormal mientras sus ojos se volvían blancos. Sebottendorf, por otro lado, se mostró satisfecho al escuchar la voz de Eckart en los labios de la medium. Sin embargo, este no se comunicó, al contrario, una voz más gruesa se interpuso, presentándose como los Suni, habitantes de un mundo lejano que orbita la estrella de Aldebarán. Según la voz que salía de Orsic, eran una raza humanoide que había colonizado la Tierra hace 500 millones de años. Los que sobrevivieron al gran diluvio universal se convirtieron en los antepasados de la raza aria. Sebottendorf, escéptico, exigió pruebas. Aún en estado de trance, María Orsic comenzó a garabatear una serie de líneas que se podían encontrar en tablillas sumerias. El viaje a Aldebarán. El objetivo de la sociedad Brill era llevar su nave hasta Aldebarán. En diciembre de 1943, la sociedad Brill organizó una reunión en Kolberg. El objetivo era, supuestamente, discutir el proyecto Aldebarán. Los mediums de la sociedad habían recibido información de los planetas que orbitaban la estrella y su misión era viajar a ellos. Recordemos que el ovni que muestro del Google Earth es de este mismo año. El proyecto se discutió una segunda vez, el 22 de enero de 1944, en esa ocasión, estuvo presente Adolf Hitler, el oficial de alto rango, e Heinrich Himmler y el científico y profesor de la Universidad Técnica de Múnich, W. Schumann. Ese día se decidió que el prototipo Brill 7 Jaeger se enviaría a través de un canal dimensional hacia Aldebarán. El escritor N. Rothofer escribió que la primera prueba de esta canal dimensional se dio a finales del 44. La prueba casi terminó en desgracia ya que, después del vuelo, el Brill 7 parecía haber volado por cientos de años. La nave tenía daños internos y externos. María Orsic desaparecería en 1945, el 11 de marzo de ese año, envió una carta a todos los miembros de la sociedad Brill con un solo mensaje. No hay nadie aquí. La fecha es recordada siempre con algún acto.
Este sería el último mensaje que recibieron de su líder y la última vez que se supo de ella. Incluso, después de la caída del nazismo en Alemania, autoridades intentaron encontrarla sin éxito. Algunos teóricos aseguran que había alcanzado su objetivo, huyó hasta Aldebarán. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.